Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado varias vueltas sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Más o menos recuperado mi aparato foniátrico y una vez más en el aire, así sea en un ala y una plegaria, pero en el aire y por encima de la velocidad de pérdida con amplio margen, vamos a compartir con ustedes, sin mucho comentario previo por razones obvias de lo que pueden estar oyendo, cómo está mi aparato foniátrico, pero no quería faltar a la cita dada la fluida situación del panorama internacional. Hoy se ha producido una variante interesante. El interés de la OTAN de mantener sus espacios aéreos incólumes, y siempre hemos dicho, recuerden ustedes, que Turquía es el ángulo oriental de la OTAN y que esto es muy importante para ellos. Bueno, Rusia ha decidido tomar acción con su poderosa fuerza aérea y enviar un par de aviones de última tecnología para bombardear los sectores que están desestabilizando Siria. En ese intento, que lo logró ampliamente, parece que por algunos segundos, tal vez minutos, entró en el espacio aéreo de Turquía. Si lo hizo volando por el Mar Negro hacia el Mediterráneo, por dónde lo hizo, no lo tenemos muy claro, pero reconocen que pudieron haber entrado algunos segundos, tal vez minutos, en el espacio aéreo de Turquía. Y como la OTAN en los últimos tiempos está con el dedo en el gatillo en lo que tiene que ver con las movidas de Moscú, y como Moscú, Pacto de Varsovia, al fin tampoco tiene temor en hacer sus movidas, acá hay una nueva prueba de voluntades y de actitudes que realmente marcan una agenda con acontecimientos en pleno desarrollo. Así que dejemos que sean los protagonistas los que nos hablan de la situación planteada. Y por supuesto, como en toda guerra psicológica, lanzaron panfletos. Los panfletos eran todo un mensaje con dibujos muy interesantes. Este era el texto. Y también algún dibujo significativo que estaba no del lado de la OTAN, sino de fuerzas involucradas allí, haciendo parte de la guerra psicológica. Lunes negro para el Estado Islámico, Rusia destruye bases donde se ocultaban jerarcas terroristas. Stoltenberg, secretario general de la OTAN, advierte a Rusia sobre inaceptable violación del espacio aéreo turco. Turquía tiene el segundo mayor ejército de la OTAN y centenares de aviones F-16. Y Turquía utilizó algo de lo mejor de su panoplia. Aquí la vemos retornando. Y este es un cazabombardero de última generación que tiene enormes capacidades electrónicas para poder actuar sin que le intervengan en su misión. Y Estados Unidos está muy preocupado por esta incursión de Turquía en el espacio aéreo. Y esto que vemos aquí es el equivalente a ruso de la época soviética. Esta es una verdadera pieza de artillería volante, ¿no? Esto es el equivalente al A-10, el Warthog de Estados Unidos, que fue construido alrededor de un cañón. Bueno, este es el super bombardero. Es una unidad de ataque cercano a tierra. No es necesariamente un avión de altas performances en materia de velocidad, pero sí de una maniobrabilidad estupenda. Y cuando hace el apoyo a tierra, lo hace con todo lo que tiene, ¿no? Los panfletos que veíamos eran folletos de Siria, Rusia. Cayeron sobre el campo de batalla. La Fuerza Aérea de Siria lanzó al aire decenas de miles de folletos en la provincia de Hama. Y luego se produjeron estos movimientos aéreos de los que hacíamos referencia, ¿no? La Fuerza Aérea rusa destruyó además una base del Estado Islámico en Siria, lanzando las bombas a través de los aviones que les mostramos, que son dos vectores capaces de hacer blancos perfectos. Los cazas rusos Sukhoi 34 han destruido la sede y punto de control de los combatientes del Estado Islámico en los alrededores de Air Hafir y Al-Bab, en la provincia siria de Alepo. El Ministerio Ruso de Defensa hizo público este video del ataque y se lo estamos mostrando a ustedes. Desde el pasado miércoles, aviones caza de la Fuerza Aérea de Rusia
comenzaron a efectuar operaciones aéreas muy puntuales, muy exactas, contra las posiciones del grupo extremista del Estado Islámico, a petición del propio presidente sirio Bashar al-Assad. Y según el Estado Mayor General de Rusia, en pocos días las fuerzas rusas lograron socavar la base técnica material de los terroristas y reducir, estamos viendo el video de a bordo que confirma a los blancos, de manera significativa su capacidad militar, prendiendo en sus filas el pánico y la deserción. ¿Por qué ningún grupo terrorista ha abierto la boca después de los ataques de la coalición de Estados Unidos y sí lo hacen ahora con estos ataques? Los ataques aéreos de las fuerzas aeroespaciales rusas en Siria han causado una tormenta de reacciones en los terroristas, mientras que con los ataques aéreos de la coalición liderada por Estados Unidos, ningún grupo ha chistado siquiera. Moscú, Sergei Lavrov, hablo también de la necesidad en el futuro cercano de tener contactos directos adicionales entre militares. Nuestros colegas estadounidenses prometieron dar respuestas rápidas a estas ofertas y creo que en estos días debemos recibirlas. Podemos entrar en más detalles. Digamos que estamos esperando de acuerdo a lo que hemos planeado. Ellos hablaron sobre el Ejército Libre de Siria, pero ahora esto parece ser una estructura fantasma. Por lo menos yo le he pedido a John Kerry darnos un poco de información. ¿Dónde está ese Ejército Libre de Siria? ¿Quién se encarga de él? ¿Estamos listos para hablar sobre este tema? ¿O son una estructura de estafadores con capacidades reales de crear grupos armados a la oposición patriótica que consta? Necesitamos contactos directos para que podamos tener verdaderas maneras de entendernos. Y cómo es que el Ejército Libre de Siria está funcionando, dónde y cómo estas unidades del llamado de la oposición moderada están funcionando. En suma, en forma directa, Rusia ofrece cooperación con Estados Unidos sobre el bombardeo de Siria, y lo dijo Lavrov. También habló de la necesidad en el futuro cercano para los contactos directos adicionales entre los militares. Nuestros colegas estadounidenses, dijo, prometieron dar respuestas rápidas a estas ofertas y creo que en estos días deberíamos recibir la respuesta. Entonces podremos entrar en más detalles. Los aviones de guerra rusos y los de Estados Unidos y sus aliados están volando misiones de combate en el mismo país por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Reciben con alfombra roja en Viña del Mar al secretario de Estado John Kerry. Estamos muy preocupados porque se refiere a lo que les acabamos de mostrar, ¿no? Precisamente ese tipo de cosa que si Turquía respondió en virtud de sus derechos, podría haber dado lugar a derribar algún avión de los que utilizó por algún momento su espacio aéreo. Y es precisamente este tipo de cosas a las que tenemos que estar preparados y advertimos que no deben ocurrir. Estamos en contra de esto. Esas conversaciones son aún más intensas ahora y vamos a ver muy rápidamente si esto puede ser desactivado. Y yo diría que Rusia tiene que decirle a su cliente, se refiere irónicamente al presidente sirio Bashar al-Assad, que se encontraba en un gran problema. Necesita saber más directamente lo que Rusia ha comunicado a nosotros y lo que se requiere de él con el fin de cumplir con las expectativas internacionales en este punto de crisis. Si él no hace eso, entonces vamos a continuar a movernos en una dirección que casi seguro puede garantizar que haya más terrorismo, más conflictos y posiblemente la destrucción completa de la situación actual de Siria. Casi nada, ¿no? En segundo lugar, reemplazar por papel. Luego de esta nota alta en Viña del Mar, la OTAN, desde su sede internacional en Bruselas, también tocaba el tema. Y el secretario general Jens Stoltenberg recibía aquí a Feridun Sinirlioglu, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, y lanzaba una declaración de bastante densidad conceptual. Decía, y me adelanto a la declaración: acabo de reunirme con el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía para discutir las recientes acciones militares de la Federación de Rusia
en los alrededores de Siria. Y por supuesto se refería a lo que entienden son violaciones inaceptables del espacio aéreo turco por aviones de combate ruso. Rusia admitió, dice, sí, entramos unos segundos en el espacio aéreo de Turquía, pero fue lamentablemente un error y nos disculpamos. Including the unacceptable violations of Turkish airspace by Russian combat aircraft. I made clear that NATO remains strongly committed to... He dejado claro que la OTAN sigue firmemente comprometida con la seguridad de Turquía y convocaré una reunión del Consejo del Atlántico Norte en el día de hoy para discutir esta situación. Russia's actions are not contributing to the security and the stability of the region. Las acciones de Turquía no están contribuyendo a la seguridad y la estabilidad de la región. Hago un llamamiento a Rusia a que respete plenamente el espacio aéreo de la OTAN para evitar la escalada de tensiones con la alianza. E insto a Rusia a que tome las medidas necesarias para alinear sus esfuerzos con los de la comunidad internacional en la lucha contra el Estado Islámico. En suma, la OTAN denunció de forma contundente a Rusia por invadir el espacio aéreo de Turquía, lo que ocurrió durante algunos segundos, dicen. Pido a Rusia que respete plenamente el espacio aéreo de la OTAN y evite una escalada en las tensiones con la alianza, decía este oficial. Mientras se daban a conocer las primeras, él lo explicaba en el mapa donde se había producido la violación del espacio aéreo de Turquía, y las acciones de Rusia en Siria, donde Moscú inició una campaña de bombardeos en apoyo al presidente Bashar al-Assad, no contribuyen a la seguridad y la estabilidad de la región, dijo Stoltenberg. El titular de la OTAN recibió el lunes al ministro turco de Relaciones Exteriores en la sede de la OTAN en Bruselas para abordar la situación en Siria tras la interceptación el sábado de un caza ruso dentro del espacio aéreo de Turquía. Por su parte, en respuesta a lo que veíamos como declaración del vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, en Ankara, Turquía, Ahmet Davutoglu decía: lo que hemos recibido de Rusia esta mañana es que se trataba de un error y que se respetan las fronteras de Turquía y que esto no volverá a ocurrir. Las reglas de combate de Turquía se aplican a todos los planos, así se trate de Siria, de Rusia o de otros lugares. Para Rusia, que se opuso siempre a la intervención extranjera en Siria y bloqueó las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a participar activamente en Siria, es tanto una contradicción como una medida que ha intensificado la sensación de crisis en la que estamos. Y a otra pregunta respondió: no hay que olvidar que las fronteras de Turquía son parte de las fronteras de la OTAN. Hemos hablado de esto con los rusos en las reuniones bilaterales, pero la OTAN es también la que está celebrando una reunión en Bruselas para discutir la violación por Rusia de nuestro espacio aéreo turco y otros acontecimientos en Siria. En suma, Turquía advierte a Rusia que no permitirá que viole su espacio aéreo. Belén, cerca de Hebrón, margen occidental de Jordán, y Jerusalén, el eterno tema. Soldados israelíes lanzando granadas de gas contra los palestinos lanzando piedras, y los soldados israelíes respondiendo con lanzagranadas con gas. Palestinos chocaron con la policía israelí en Cisjordania y en Jerusalén, porque un adolescente palestino, para variar, murió temprano el lunes en un enfrentamiento con soldados israelíes cerca de la ciudad cisjordana de Belén. Así dijo una fuente del hospital palestino. Más temprano en el día, jóvenes palestinos se enfrentaron con soldados israelíes cerca de la ciudad de Hebrón. La violencia en la Cisjordania, ocupada ilegalmente por Israel, en violación de todas las resoluciones de la ONU, se ha intensificado en las últimas semanas, y la muerte reportada de la adolescente fue el último de una serie de incidentes que ha aumentado los temores de una escalada más intensa. Un hospital de Belén dijo que un niño de 13 años de edad, identificado como Abdel Rahman Abdeldallah, del campo de refugiados de Al-Aidah, cercano a ella, murió de una herida de bala en el corazón. Tenía 13 años.
El ejército israelí no tenía información inicial y una portavoz dijo que estaban revisando para más detalles. Derramamiento de sangre más reciente incluyó un tiroteo que mató a una pareja israelí en Cisjordania el jueves y un ataque incendiario que mató a un niño palestino y a sus padres en julio. Otros incidentes con palestinos que lanzaban piedras y las fuerzas de seguridad israelíes continuaron sin descanso la represión habitual este lunes. El domingo, el primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió con jefes de seguridad para discutir más medidas para hacer frente al aumento de la violencia en Jerusalén Oriental, que incluye la ciudad amurallada, la vieja ciudad y Cisjordania, y zonas que Israel capturó en la guerra de 1967, captura nunca reconocida por Naciones Unidas. Otra vez, niño palestino muere en estas circunstancias. El domingo, Netanyahu se reunió con jefes de seguridad para discutir más medidas para hacer frente al aumento de la violencia en el este de Jerusalén. En declaraciones difundidas, Netanyahu dijo que las nuevas medidas incluirán la aceleración de la destrucción de las casas de los atacantes palestinos y la prohibición de los que incitan a la violencia en la ciudad vieja de Jerusalén. Las tensiones se han inflamado en particular por los frecuentes enfrentamientos entre palestinos que lanzan piedras y las fuerzas militares de Israel en el complejo de la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, que responden con sus fusiles. Los palestinos han dicho que temen que el aumento de las visitas de los grupos judíos a Al-Aqsa, venerado como sitio de los templos bíblicos, está erosionando el control religioso musulmán allí. Y las conversaciones de paz entre israelíes y palestinos se derrumbaron en abril de 2014. Las tensiones se acumularon cuando el niño palestino murió en el enfrentamiento con soldados israelíes cerca de la ciudad cisjordana de Belén. Netanyahu trató de hacer control de daños y dijo: quiero enviar condolencias a las familias de las víctimas asesinadas y enviar deseos de una pronta recuperación a los heridos. Estamos llevando a cabo una lucha implacable contra el terrorismo palestino. Inmediatamente después de mi regreso de mi viaje a las Naciones Unidas, convoqué a los jefes de la Fuerza de Seguridad de Israel y he ordenado una serie de medidas adicionales con el fin de prevenir el terror y para disuadir y castigar a los autores. Entre las medidas es la aceleración de la demolición de las casas de los terroristas palestinos, la implantación de la detención administrativa de los manifestantes, el refuerzo de las fuerzas de Jerusalén, Judea y Samaria, es decir, Cisjordania, y la expulsión de los incitadores en los confines de la ciudad vieja y el monte del templo. Estamos actuando con firmeza y con cabeza fría a fin de asegurar que los residentes de Jerusalén y los ciudadanos de Israel, donde quiera que se encuentren, sean capaces de moverse libremente. En Tokio, Japón, premios a la innovación, y el primer ministro francés Manuel Valls decía: le sugerí al gobierno japonés y al primer ministro Shinzo Abe
que llevó la industria nuclear de Japón para participar en la reconstrucción del sector nuclear francés en términos de inversión de capital. Hemos propuesto una asociación estratégica entre Francia y Japón para la filial Areva con Mitsubishi, Industrias Pesadas, que ya comparte una historia de asociación con Areva. Tengo confianza en la asociación industrial entre nuestras dos naciones y las empresas que me han seguido y acompañado en mi viaje aquí. Shinzo Abe, primer ministro japonés, por su parte dijo: Japón quiere contribuir a la mejora de la seguridad nuclear mundial mediante el intercambio con países de todo el mundo de su experiencia y la lección que aprendimos del incidente nuclear de Fukushima. En suma, Francia pide la participación de Japón en la remodelación del sector nuclear. Y el primer ministro francés, Manuel Valls, sugería al gobierno japonés y al primer ministro que lleve la industria nuclear de Japón para participar en la reconstrucción del sector nuclear francés en términos de inversión de capital. Hemos propuesto una asociación estratégica entre Francia y Japón para la filial Areva con Mitsubishi Heavy Industry, que ya comparte una historia de asociación con Areva. Valls, en una visita de 3 días a Japón, dijo esto en la conferencia de prensa. Por todo lo alto, se ha puesto énfasis en esta visita y las relaciones bilaterales pasan por uno de sus mejores momentos, no solo por lo que se ha logrado hasta ahora, sino por lo que se espera de ahora en adelante. La japonesa Mitsubishi dijo en septiembre que estaba en conversaciones con el gigante nuclear francés Areva y la utilidad de control estatal EDF sobre la posibilidad de tomar una participación en los reactores de decisiones subsidiarias de Areva. En Estocolmo, Suecia, secretario de la Academia del Nobel, Karolinska Institutet Urban Lengdal, decía: la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska ha adjudicado el Premio Nobel 2015 de Fisiología o Medicina en forma conjunta a William Campbell y Satoshi Omura por sus descubrimientos acerca de una nueva terapia contra las infecciones causadas por los parásitos tipo lombriz, y la otra mitad a Yuyu Tu por su descubrimiento sobre una nueva terapia contra la malaria. El profesor Hans Vosberg decía, como miembro de la Asamblea del Nobel: la elefantiasis es una enfermedad estigmatizante e incapacitante del sistema linfático que causa la inflamación toda la vida de las piernas y otras partes del cuerpo. La ceguera del río se debe a la infección y la inflamación de los ojos, dañados la córnea. Ambas enfermedades son causadas por parásitos del tipo lombriz. Jan Anderson, profesor del Comité de Enfermedades Infecciosas, dijo: creemos que esto fue un cambio de paradigma en la medicina, en la creación de 2 entidades separadas para tratar trastornos parasitarios que nunca habíamos sido capaces de identificar. Y esto está en consonancia con cuanto hemos encontrado los antibióticos necesarios. In the establishment of 2 separate entities to treat parasitic disorders that we've never been able to identify. It's in line with when we found the antibiotics sulfa or penicillin. Esto es un avance en consonancia como cuando encontramos antibióticos como la sulfa o la penicilina. Las herramientas para comenzar un programa de erradicación que hasta el momento solo hemos sido capaces de establecer para viruela, por ejemplo. Ahora podemos añadir la esperanza de dentro de 10 o 50 años de tiempo erradicar
la oncocercosis y la elefantiasis. Two devastating, disabling conditions that affect the population. Las dos devastadoras condiciones que afectan a la población en sentido amplio en las Américas, en zonas subsaharianas y también en el sur de Asia. En suma, japonés y chino, los científicos irlandeses ganan Nobel de Medicina 2015. Científico japonés, ganador del premio Nobel Satoshi Omura, dice: hemos trabajado juntos como un equipo y con un solo corazón hacia una misma meta. Probablemente pensó que eso había sido más fácil que manejar este micrófono inalámbrico. Pero parece que ahí venía una llamada muy importante. Como decíamos, hemos trabajado mucho como un equipo, con un solo corazón y hacia una misma meta. He leído muchos libros y siempre he desarrollado investigación mediante la comprensión de que todo el flujo de las cosas es importante tenerlo en cuenta. Ha sido esta la razón de que hubiéramos alcanzado esta meta. Por su parte, primer ministro japonés Shinzo Abe dijo: largo y duro trabajo del profesor Omura, que ha salvado a millones de personas a causa de enfermedades parasitarias, y el trabajo duro ha sido galardonado con el premio Nobel. Mientras que el mundo trabaja en conjunto para luchar contra las enfermedades parasitarias, me siento orgulloso de que un profesor japonés como el profesor Omura fuera capaz de hacer este importante aporte. Mientras tanto, una reunión marca el 70º aniversario de la victoria de China sobre la agresión japonesa y la recuperación de la soberanía sobre Taiwán. 70 años. Hong Kong, reunión para conmemorar el 70 aniversario de la victoria de la guerra del pueblo chino de resistencia contra la agresión japonesa y también el 70 aniversario de la recuperación de la soberanía sobre Taiwán. Se celebró tarde del lunes en la región administrativa especial de Hong Kong. Los participantes incluyen Xun Chunlang, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y jefe del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del Partido Comunista de China. Chun Chi-hua, expresidente ejecutivo de Hong Kong y vicepresidente del Comité Nacional de China. Conferencia Consultiva Política del Pueblo. Leung Chun-ying, jefe ejecutivo de Hong Kong. Zhang Xiaoming, director de la Oficina de Enlace del Gobierno Popular Central de China en Hong Kong. Zhang Xiujing, ministro de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado. Y Yok Mu-min, presidente del Partido Nuevo en Taiwán. La declaración de paz fue lanzada en la reunión llamando a China para cumplir el sueño chino de la renovación de la nación. Todos los viejos luchadores condecorados. Se otorgaron medallas de conmemoración del 70º aniversario de la victoria de la guerra del pueblo chino en resistencia contra la agresión japonesa y se le otorgó a 10 veteranos que viven ahora en Hong Kong. Viejas heridas, también viejos y postergados honores. Y en todo caso, la situación ahora promueve a la sinergia
y la acción en conjunto para salir adelante en el desarrollo tecnológico y dar otro tipo de batallas. No veo en los monitores de satélite nada que mejore lo que acabamos de mostrar, ni lo que tenemos preparado para el segundo bloque. En cualquier caso, si así fuera, lo bajaríamos de inmediato. Volvemos a estudio para decirles que hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Esta experiencia de ir paso a paso, ciudad por ciudad, viendo cómo crece, cambia, se transforma. El joven médico argentino en la gran figura emblemática de la revolución de los años 60 para América Latina, no podemos permitir que se olvide o que se quede en el esquema o que se quede en la falsa memoria de la frase fácil y la consigna. Pero la historia no se mide por sus finales, se mide por sus principios, por sus zonas intermedias, y hay que contarlas bien. Estamos con el Che donde quiera que él esté. En estreno, Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Jueves, solo por Telesur. Con todo cariño para la plebe que contempla Telesur. Desde la perspectiva de la identidad de género, todos tenemos derecho a hacer lo que percibimos de nosotros mismos. Equidad, inclusión y equilibrio son los conceptos sobre los que las sociedades discuten y elaboran nuevas leyes y consensos que nos contemplen a todos. Un espacio dedicado al género como factor social y cultural en Congénero, todos los viernes, solo por Telesur. Acabamos de recibir información de última hora y, como ustedes saben, aquí no necesitamos teleprompter ni libreto, así que nos adaptamos a la letra. Y dice: la ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se manifestó hace solo minutos en las redes sociales para responder a nombre de nuestro país al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. A continuación, lo dicho por nuestra canciller. Venezuela rechaza por infundadas declaraciones del secretario John Kerry sobre nuestra patria, pueblo valiente. La segunda, posteriormente, que dio a conocer, dice: es amoral hablar sobre la democracia que protagoniza nuestro pueblo cuando en los Estados Unidos ni siquiera eligen a su presidente directamente. Ustedes saben que allá hay información, la elección es en segundo grado. El tercero dice: John Kerry, su sistema electoral, mucho tiene que aprender del venezolano. Registro electoral en Estados Unidos está fundado en la discriminación. Como cuarto mensaje, dice: ¿quién audita los resultados electorales en Estados Unidos? No existe proceso de verificación en ninguna etapa del proceso electoral. Y el quinto mensaje dice: le recuerdo al secretario John Kerry que nuestro sistema político constitucional está fundado en la democracia protagónica del pueblo. Tal lo que ha señalado la ministra de Relaciones Exteriores del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, República Bolivariana, Delcy Rodríguez, quien se manifestó hace solo minutos en las redes sociales para responder en nombre de nuestro país al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry. Me permito acotar respetuosamente que cuando estuvo aquí otro de los presidentes de los Estados Unidos, ustedes saben a quién me refiero, vino a supervisar elecciones y lo hace en cantidad de elecciones en todo el mundo, salió asombrado de ver la cantidad de elementos técnicos que tenemos para no solo confirmar, registrar, revisar y cruzar informaciones. Y además dijo: el sistema electoral de Venezuela, y cito textualmente,
es el mejor sistema electoral del mundo. Ya saben a quién me refiero, ¿no? Aquel cultivador que lo subestimaba, ¿no? Bueno, volvemos a nuestra dinámica informativa y es importante compartir con ustedes lo que representa el segundo bloque y ya verán por qué. Vamos directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre este particular, hoy comenzamos en la Asamblea Nacional de Grecia, obviamente Atenas en la noche, vista desde la Plaza Sintagma, histórica plaza, y ya verán por qué abrimos con esto. Το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, το πρώτο εξάμηνο του 2016, θα είναι το εξάμηνο... Primer ministro Alexis Tsipras, vamos a proponer una extensión de préstamos, vencimientos, una reducción de las tasas de interés y una conversión de los tipos de interés estables. También vamos a proponer una cláusula de crecimiento que une la cantidad de servicio de la deuda al crecimiento del PIB y un periodo de gracia extendido en servicio de la deuda de pagos para crear suficiente espacio fiscal para apoyar la actividad de inversión y la reestructuración de nuestro estado de bienestar. La puesta en marcha del plan de rescate es necesario, pero no es suficiente por sí solo. Necesitamos una red de acciones paralelas y estamos buscando un marco de tiempo para los primeros 6 meses de 2017. Los próximos 20 meses serán cruciales para lograr nuestro objetivo de restaurar la liquidez y recuperar el acceso al mercado. Απέναντι στη λογική, η υλοποίηση της συμφωνίας είναι μεν αναγκαία συνθήκη, αλλά από μόνη της δεν είναι και ικανή. Le respondió el líder opositor del Partido Nueva Democracia, Vangelis Meimarakis, y ya verán qué dijo. Τους επόμενους δηλαδή 20 κρίσιμους μήνες. Στόχος. Necesitamos una red de acciones paralelas, estamos buscando un marco de tiempo para los primeros 6 meses, dijo aquí el jefe de gobierno. Los próximos 20 meses serán cruciales para lograr nuestro objetivo de restaurar la liquidez y recuperar el acceso al mercado. Ovación de pie y como les dije respondió el líder del partido opositor Nueva Democracia, líder Vangelis Meimarakis, quien dijo: expectativa de los medios de prensa al salir de la sesión y ahí fue cuando declaró el jefe de la oposición, Meimarakis. El proyecto de presupuesto que se presentó nos trae de vuelta a la realidad, que es que no habrá recortes de pensiones, habrá una tormenta de nuevos impuestos, no habrá recesión, pero habrá un déficit en lugar de un superávit, tanto en 2015 como en 2016. Έρχεται φοροκαταιγίδα, έρχεται ύφεση και έλλειμμα αντί για πλεόνασμα και το 2015 και το 2016. Haris Theocraris, del Partido Legislador, dijo: bueno, parece que está bastante vacía la propuesta. No hemos oído nada que sea nuevo o original, realmente el mismo tipo de listas, el deseo repetitivo sobre que el primer ministro le gustaría hacer, pero como vemos 7 meses sin ejecución de cualquier cosa, yo creo que esto va a continuar otros 7 meses o lo que sea, un periodo de este calibre, realmente ningún progreso en cualquiera de los frentes reales para el ciudadano común. Luego declaró el líder de la Unión de Centristas, Vasilis Leventis. Tsipras dijo las mismas cosas que Samaras y Karamanlis. Estaban diciendo un pueblo que tiene hambre y los que están en el poder no lo han podido entender. Eso es para mí lo que han dicho. Marcos Volaris, ministro de Salud, dijo: creo que el programa de gobierno es maduro y realista, es un programa que permite al pueblo griego y al gobierno hacer frente a sus responsabilidades con optimismo y esperanza. En suma, Tsipras declara que Grecia buscará el alivio de la deuda con un presupuesto austero. El proyecto lanzado, como lo propuso Tsipras, es más del neoliberal.
Botovo, Croacia. Más de 1 millar de inmigrantes llegan a la frontera de Croacia con Hungría. 1.200 fueron dejados en tren en el pueblo fronterizo croata de Botovo este lunes, de donde reanudaron su viaje a Hungría a pie. Los migrantes, en su mayoría sirios e iraquíes, que huyen de conflictos en sus países de origen, previamente pasaron por el mismo drama en Grecia, en Macedonia y en Serbia. Luego entraron en el este de Croacia, cerca de la ciudad fronteriza de Tovarniš, donde se detuvieron brevemente para registrarse antes de pasar por tren a la frontera entre Croacia y Hungría. Más de 50 trenes que transportan personas han llegado a Botovo en las últimas 2 semanas después que Hungría cerrara su frontera con Serbia y bloqueara su camino hacia el norte. En este largo y dramático peregrinaje, se espera que después de llegar a Hungría, las personas se registren una vez más en los campamentos de tránsito, así le llaman, cerca de la frontera, y subir otra vez a otro tren especial que los lleve hacia Austria. Los que resultan ser países de tránsito colaboran para que sigan de largo y no se queden allí. Y le pasen la pelota al país siguiente. Dicho sea con respeto por esta masa que solo busca una vida mejor. Ginebra. Comisión Europea. Frans Timmermans, vicepresidente, se refiere a los temas de la actualidad dramática por las que pasa el viejo continente y dice: tengo que decir muy claramente, Europa no es capaz de recibir a todos los refugiados del mundo. Los sistemas sociales, sistemas políticos en nuestros Estados miembros no pueden hacer frente a esta situación. Así que hemos de encontrarnos otras maneras de lidiar con eso. Tarde o temprano, en algunos de nuestros Estados miembros tendrán el reto de los elementos más fundamentales del sistema de las Naciones Unidas frente a los refugiados. Luego afirmó: tenemos que asegurarnos de que las fronteras exteriores de la Unión Europea están mejor protegidas. Esto es muy necesario. Y la Comisión considera que una Guardia Europea de Fronteras sería parte de la solución, pero en cualquier caso, trabajando más estrechamente entre los miembros de los Estados con el apoyo de unos y otros. En tercer lugar, si queremos que un sistema funcione, tiene que ser capaz de distinguir rápidamente entre quienes son refugiados y quienes son inmigrantes. Y luego enfatizó: algunas personas usan este argumento en contra de todos los refugiados de todas partes. Pero ¿saben qué? Los terroristas llegan entre ellos. Esa es la excusa más frívola que se utiliza para no tomar su responsabilidad internacional. Si hacemos nuestro trabajo y nos aseguramos de que tan pronto las personas llegan con sus huellas digitales, son identificadas y a continuación ese problema ya no existe. Sin embargo, si los terroristas quisieran hacer daño, sin duda no se unirían a la corriente de refugiados. Si saben que los refugiados van a mostrar las huellas digitales a su entrada, se buscarán otras formas de entrar. Así que todo gira en torno a nuestra capacidad de hacer lo que tenemos que hacer en la frontera cuando la gente llega. Refugiados, huellas dactilares, filtrar las amenazas, dice Timmermans. En cualquier caso, el drama humano sigue en pleno desarrollo. Tengo que decir claramente, Europa no es capaz de recibir a todos los refugiados del mundo. Los sistemas sociales y políticos no aguantan esto. Bruselas otra vez, Bélgica, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y Yasin Sunca.
It's also about the relations between Turkey and the European Union. El asunto no es solo acerca de los refugiados, se trata también de las relaciones entre Turquía y la Unión Europea, el proceso de adhesión, no solo a los refugiados, sino refugiados por el momento al bienestar. A medida que el tema de los refugiados está saltando en nuestra agenda, vamos a tener, por supuesto, que discutir temas de refugiados. Y propondré a mis amigos la agenda migratoria, una agenda común de migración. Por ejemplo, en Turquía, entre Turquía y la Unión Europea. Hablaremos de esto en detalle. Los manifestantes están hartos. Yasin Sunca, una manifestante, decía: este desastre fue creado por el presidente Erdogan y ahora están aquí, que los han recibido las instituciones europeas, por los líderes de las instituciones europeas, como si nada hubiera sucedido en Turquía hace poco. Y esta gente está aquí para decir que no es agradable y no eres bienvenido. As if nothing has happened in Turkey recently, and these people are here in order to say that no, you're not welcome. You're not welcome. I would just. Frente a la peor crisis migratoria desde la desintegración de Yugoslavia en la década de 1990, Europa está bajando sus críticas a lo que considera creciente autoritarismo de Erdogan y mirando a Turquía para absorber más refugiados procedentes de Siria y de Irak. A esto se suman los problemones, por ejemplo en Francia, de una reunión tormentosa de personal por los recortes de empleos en la aerolínea francesa. Gestores de Air France huyeron de una reunión el lunes sobre despidos masivos después del personal enojado agitando banderas irrumpieron en la reunión. Los recursos humanos de la aerolínea y las relaciones laborales del jefe Xavier Broseta, que fue empujado con la camisa rasgada, apagado su micrófono, la corbata casi se la arrancan. Se abrió camino a través de una multitud de trabajadores mientras intentaba escapar. Broseta de Francia y el presidente ejecutivo Frédéric Guéry fueron delineando un plan de reducción de costes drásticos, descrito por la compañía como Plan B, después de no poder persuadir a sus pilotos de aceptar una reforma menos radical. Broseta y Air France y el presidente ejecutivo Frédéric Guéry fueron delineando un plan de reducción de costes drásticos descrito por la compañía como Plan B. Y Air France confirmó a la reunión que no se reanudará el lunes, que planteaba recortar 2.900 puestos de trabajo en 2017 y dejó 14 aviones de su flota fuera de funcionamiento. Esto cayó pésimo entre los funcionarios y la cosa estuvo muchísimo más tensa de lo que estamos viendo aquí. La croissance n'est pas un droit, la croissance se mérite. Los recortes incluyen 1.700 personas del personal de tierra y tripulantes de cabina, entre 300 y 900 pilotos, dijeron las fuentes, y el negocio de los vuelos de larga distancia se reduciría también en un 10%. Air France afirmó en la reunión que no se reanudará el lunes, que planeaban recortar más puestos, miles de puestos de trabajo, y que esta es la única salida para poder hacer frente a la realidad. Ciudad del Vaticano, Francisco se refería luego de las oraciones al sínodo
El Papa abre el sínodo y dice que la Iglesia no debe ser museo de los recuerdos. Me gustaría recordarles que el sínodo no es una convención o una asamblea, no es un parlamento o un senado donde se llega a un acuerdo. El sínodo es una expresión eclesial, es decir, es la Iglesia que camina en conjunto y mira la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios. Es la Chiesa que camina insieme per leggere la realtà con gli occhi della fede y con el cuore di Dio. Luego dijo, coraje apostólico es lo que trae la vida y no hace que nuestra vida cristiana un museo de los recuerdos. Coraggio apostolico di portare vita e non fare della nostra vita cristiana un museo di ricordi. La reunión está siendo asistida por unos 300 delegados y ha sido presidida por una intensa maniobra entre conservadores y liberales en una serie de temas muy calientes. En su discurso al comenzar la primera sesión de trabajo en la reunión, Francisco dijo que los obispos no deben solo hablar, sino tratar de escuchar lo que Dios quería para una iglesia de 1.200 millones de miembros. Debate candidatos presidenciales en Argentina. Mauricio Macri, Sergio Massa. A Sergio, a Luis, reiteramos, todas las reglas han sido aprobadas por los equipos de campaña. Marcelo, si estás listo, que comience el debate. Lo esperábamos a Daniel Scioli, que no ha concurrido, que él previamente ha dicho que no iba a venir, por eso el atril que está vacío. Lamento que no esté acá, pero se ve que en el Frente para la Victoria están con problemas para definir quién en el supuesto caso de ganar las elecciones gobernaría. Si sería Cristina, si sería Zanini, si sería Aníbal Fernández, si sería Scioli o La Cámpora. Pero a mí me gustaría preguntarle, si estuviese acá, ¿cómo va a ser para gobernar? Porque ahora veo que viajan por el mundo imitando nuestras propuestas, pero después las sabotean, las critican. O sea, no entiendo cómo va a gobernar con ese nivel de contradicción. Son los 2 minutos de exposición que tiene el candidato Sergio Massa. Para enfrentar un ejército tan poderoso, extranacional, como es el del narcotráfico, en la Argentina tenemos que usar todas las herramientas y el poder del Estado. A mí no me va a temblar el pulso en convocar a las Fuerzas Armadas a que apoyen a las Fuerzas de Seguridad Interior en la frontera. Tampoco me va a temblar el pulso para pedirles asistencia logística y sanitaria en los barrios de Rosario o del Gran Buenos Aires, donde hoy, en lugar de mandar la policía, manda el capo que vende droga. Fuerte el aplauso para los candidatos. Mientras tanto, en Venezuela, Maduro reprendió al presidente Obama, le jaló las orejas por demorar que se apruebe nuestro candidato a embajador ante el gobierno en Washington. Y nos ha tocado presenciar con la presencia de 5 de los candidatos a presidente de la nación. Malsanos intereses de reconquistar y recolonizar nuestra patria. Mandé un embajador y no le han dado todavía el beneplácito al embajador Maximiliano Arbeláez después de 1 año y medio. Son señales muy claras. Que nadie se llame engaño. ¿Que queremos dialogar? Sí queremos dialogar. ¿Que queremos entendernos? Sí queremos entendernos. Pero no son capaces de dar ni siquiera un beneplácito. ¿Qué les parece? Aquí está nuestra canciller, Delcieloína Rodríguez Gómez. Bueno, así tajante, vertical, soberanamente, se refirió el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a esa muy significativa, en términos diplomáticos, demora de parte del gobierno de Washington de darle el placer a un embajador que hace meses que está esperando allí. Bueno, quieren trancar el juego, se jugará trancado. La realidad es esa. Y para modificarla no hay otra manera que partir de un análisis objetivo de la realidad. En todo caso, la pelota está en el campo de Washington. Y allá esperará a nuestro embajador hasta que se tome una decisión ulterior. De manera soberana,
como corresponde a la República Bolivariana de Venezuela. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Espero tener un poco mejor el aparato foniátrico mañana. Hoy en un ala y una plegaria hemos logrado hacerlo. En la mañana no tenía voz, pero vamos progresando. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, finaliza aquí dossier, el decano a nivel hemisférico de información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor. Disponga usted de las cámaras, señor director.